Niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a continuar el tema de ayer. Ayer habíamos hablado sobre la cartilla, que ustedes van a elaborar la cartilla. Ayer planificaron y el día de hoy van allá a escribir la cartilla, ¿ya? Si lo hacen a computadora sería mejor. Si no lo hacen, si no tienen computadora, a mano con letra muy bonita, dibujos, pegan algunas imágenes, pueden recortar alguna revista y pegar imágenes, ¿no? Para que no dibujen. Muy bien, entonces el título le ponen ahora en su cuaderno, escribimos una cartilla de recomendaciones, ¿ya? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cartilla de recomendaciones. Y bueno, el propósito es escribir y corregir una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. El tema es cuidar nuestra salud, ya ahí le dimos varios temas, puede ser del COVID, puede ser cómo lavarse las manos, ya. Pero es para cuidar la salud, ya. Entonces esto, bueno, ya no lo vamos a leer porque es lo mismo. Y recordando algunas cosas. Comenzaremos recordando. ¿Qué te pareció el recorrido del aprendizaje que viviste estas 2 semanas? Seguramente ahora toda tu familia cuestiona la fiabilidad de cada información para tomarla en cuenta y divulgarla, ¿no? O sea, ahora ya me imagino que ustedes se detendrán en enviar información a través del WhatsApp, cualquier información sin haberla comprobado que es confiable. Ahora tienes la oportunidad tú de demostrar lo cuidadoso que eres cuando comunicas un mensaje por escrito al construir una cartilla que cumple con toda la rigurosidad de un texto confiable. O sea, tú vas a escribir ahora un texto confiable, un texto que va a tener una fuente de una institución o de una persona especializada. Entonces esa fuente confiable la tienes que escribir debajo o al final de tu cartilla. Pero tú vas a tener la oportunidad de escribir ese texto, ¿no? ¿Está bien? Y ese va a ser tu texto. Ayer revisaste 3 ejemplos de cartillas que tienen distinto propósito y por ese motivo la estructura del texto varía, ¿no? Varía dependiendo qué cartilla voy a hacer. Una es completamente instructiva, ¿está bien? La otra se encuentra entre instructiva y expositiva. Y la tercera es expositiva, ¿no? Entonces puedes hacer 3 tipos de cartillas, pero vas a hacer una nada más. Una puede ser instructiva, donde colocas las instrucciones de qué es lo que se tiene que hacer para cuidar la salud, en el contexto, por ejemplo, del COVID, o puede ser cualquier otra situación. Puede ser expositiva, expones, por ejemplo, sobre el COVID, ¿no? La información que tenemos del COVID, el proceso de la vacuna, por ejemplo. O sea, ya tú defines qué cosa vas a hacer. Me imagino que eso ya está en tu planificación. Ahora lo tienes que elaborar nada más. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? ¿Para qué realizaremos? Todo esto es la planificación. Ya lo hiciste ayer. Finalmente, para organizar tus ideas en función de la cartilla elegida, considera emplear un lenguaje sencillo, directo y claro. Selecciona bien las fuentes, ¿ya? Las fuentes se refiere a las instituciones que hablan sobre ese tema. Entonces estamos recordando esto, ¿ya? Entonces acá, para que organices tus ideas, ¿ya? Piensa cómo debe ser tu carátula. No olvides que una página es tu carátula. Vas a hacer una cartilla de 3 páginas mínimo. Puedes hacer más, ¿ya? Pero 3 páginas es mínimo. Te hablo de 3 caras, ¿ya? Entonces en una hoja bond, una cara, 2 hojas bond, 2 caras, 3 hojas bond, 3 caras mínimo. Puedes hacer más. Selecciona la información confiable, de dónde has buscado la información, tienes el internet para buscar, y del lugar donde la encuentres, ubica su fuente, saca su fuente. Tomar en cuenta las recomendaciones que desarrollarás, conceptos, consecuencias. Si tu cartilla es más explicativa, o sea, si vas a hacer una cartilla explicativa, estos datos y otros que selecciones se convierten en subtítulos que expondrás. Debes agregar algunas imágenes, gráficos o esquemas que completen la información. Acá, para que ordenes tus ideas, determina las recomendaciones de manera clara, realiza tu cierre con una conclusión en toda la cartilla. Cuando vas a acabar la cartilla, haces un cierre, una conclusión. Ya, entonces
haces tu conclusión al cierre de tu cartilla, ¿ya? Y al final colocas la fuente confiable, ¿ya? Entonces no olvides esto, organiza bien tus ideas. Bueno, ahora recuerda los pasos, ya, dice aquí, ahora ya tienes ya en cuenta tu planificación, has organizado cómo escribirás tu cartilla, con ello llegaste a la etapa de la escritura. Antes de empezar la actividad, revisa nuevamente la meta y responde la siguiente pregunta. Esta pregunta la respondes en tu cuaderno. ¿Cuál es el propósito de tu cartilla? Que también ya lo tienes en tu planificación. Y a escribir tu cartilla. No olvides que tienes que revisar, ¿no? O sea, hay un primer borrador, un segundo borrador y el tercero ya está listo, ¿no? Debes corregir bien las palabras que escribes y todo lo demás, ¿ya? Entonces esas recomendaciones. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, es una cartilla instructiva, ¿no? Esta es una cartilla expositiva, ¿no? Se das cuenta que son diferentes las estructuras, ¿ya? Pero siempre hay un cierre. Y abajo la fuente. ¿De qué lugar sacaste esa información? ¿Ya? Entonces acá dice, ¿te has fijado cómo citamos las fuentes? Ahí está la fuente. Algunos ejemplos de cartilla, incluso en el ejemplo 3 se cita permanentemente cada dato, ¿no? O sea, esa es la fuente de donde sacó esa información que está en la cartilla. No olvides eso, ¿ya? Acá está un ejemplo de la fuente, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, todo esto, ¿no? Organización Panamericana de la Salud. Listo, estas son fuentes. Esto tiene que ir al final de tu cartilla, aquí, al final. Después del cierre, colocas las fuentes. Estos son ejemplos de fuentes. Ahora, tú no vas a colocar esto, pues, ¿no? Tienes que buscar de donde encuentres tú, entras a internet, buscas información, ¿está bien? O en todo caso de los recursos que se te ha dado, sacas alguna información, la escribes en tu cartilla, y tienes que colocar la fuente de donde sacaste esa información al final, ¿ya? Listo, acá cuida bien la presentación, la calidad, la estética, la buena distribución, ¿ya? De las imágenes, de las recomendaciones, todo eso te cuida. La falta ortográfica, debes tener cuidado, títulos, subtítulos, debes distinguirse, ¿no? Los subtítulos de otro color, con letras un poquito más grandes que con la que vas a escribir la información. Ten en cuenta el número de páginas, y acá tu cartilla no puede tener menos de 3 páginas, puede tener 3 o más de 3, ¿ya? Recuerda que es necesario que uno de tus familiares lea su texto para compartirlo a sus lectores. Considera que los integrantes de tu familia lo revise y recoja sus aportes para mejorar. Entonces eso con bastante cuidado. O sea, tiene que elaborar un trabajo que esté bien organizado, bien pensado, bien distribuido, que cumpla con las características de un texto confiable, que ya conoces cuáles son esas 6 características. Eso debe tener tu cartilla, ¿ya? Entonces acá tienes tu lista de cotejos para ver si estás cumpliendo o no. Cuenta con el propósito, los datos del autor, citas las fuentes. La cartilla presenta una secuencia de carátulas con título, inicio, contenido y cierre. Lenguaje sencillo, sintético, claro. La información es objetiva. Los recursos se utilizan adecuadamente. O sea, lo que vas a utilizar para escribir. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente, favorecen el desarrollo de coherencia de la cartilla. Por ejemplo, se emplean conectores, ¿no? Pautas. La voz que pone las ideas es coherente con todo el texto. Todo esto vas marcando sí o no, ¿ya? Entonces, esta es tu lista de cotejos. Esto es lo que debe haber en tu lista en tu cartilla. Y finalmente, bueno, ya reflexionas con tu familia, enseña a tu familia si falta algo que te has olvidado, o alguna recomendación. Si la consideras pertinente, la agregas, si no, no. Y estas son las preguntas de reflexión del trabajo del día de hoy. Ya, entonces no olvides, hoy día vas a producir una cartilla mínimo de 3 páginas. Si lo elaboras a computadora sería bonito. Si lo elaboras a mano,
en vez de dibujar, acorta algunos recortes y pega imágenes referido al tema, y con letra clara, bonita, con sus guiones, con su título, subtítulo, ¿ya? Y la fuente, siempre al final escribir la fuente, ¿ya? Eso es todo, chicos. Entonces ya sabes, el cuaderno bien organizado, y lo que tuvieras que hacer en tus hojas Bond, en el portafolio, y el cuaderno bien organizado, ¿ya? Entonces voy a revisar eso para el día de hoy, y la tarea de matemática lo hacen para mañana, es posible, ¿no? No olviden que también tienen que trabajar las preguntas del lector de la obra, ¿ya? Eso, el inglés, algunos me han presentado, otros no. Se tienen que trabajar todo eso. Si tienen preguntas, tienen que hacerlas, pues. Ya no se queden callados. Muy bien, gracias por su atención.